Kara veía el cuerpo moribundo de Erza con una pequeña sonrisa. Maldición, ya acaba con este maldito sufrimiento, diría Erza mientras intentaba ponerse de pie, pero se le estaba complicando. Veo que aún puedes seguir poniéndote de pie, pues tu sufrimiento aún seguirá, diría Kara mientras veía seriamente a la guerrera. Lanza relámpago, embestida tirana, diría Erza mientras su lanza aparecía y a una alta velocidad lanzó más de 100 golpes. Escudo lunar, diría Kara mientras un escudo aparecía en su frente, deteniendo más de 90 golpes, ya el 91 la defensa del escudo fue destruida. Portal dimensional, reino de armas legendarias, diosas relámpagos. En eso se abrió un portal enfrente de Kara, la lanza solo atravesó el portal, al no más hacer eso se cerró. La lanza llegó al reino relámpago, que a una alta velocidad impactó ese planeta, creando una fuerte explosión. El rey y la reina de ese lugar fueron alertados de inmediato, que con 2 guerreros con un poder abismal fueron a ver qué fue eso. Volviendo a nuestro reino. ¿Que cómo es eso posible? No siento presencia de mi lanza, diría Erza viendo seriamente a la diosa. Ahora tu arma le pertenece a los dioses relámpago, aunque no creo que la usen, solo era una basura comparada con las armas legendarias, diría Kara viendo a la diosa. Cortes fuego sangriento, diría Erza, y con las pocas fuerza que aún tenía se lanzó a gran velocidad con el corte. Veo que aún no entiendes que no eres rival para mí, diría Kara mientras a gran velocidad empezó a esquivar los fuertes golpes sin ninguna dificultad. Maldición, no puedo dar ni un solo golpe a pesar de que use toda mi fuerza, diría Erza mientras lanzaba los fuertes cortes de fuego. ¿Qué pasa? No me digas que ya se te terminó toda la fuerza, diría Kara mientras esquiva los fuertes cortes. Nunca te descuides, diría Erza, y de movimiento de su mano miles de esferas de poder aparecen. Como no me di cuenta de esta maldita trampa, diría Kara mientras se ponía en guardia. Por más que quieras defenderte de este ataque, no podrás, diría Erza con una sonrisa malvada. Claro que podré, diría Kara con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Erza mientras su cuerpo se volvió intangible y todas las esferas de poder se movían a gran velocidad. Maldición, esto no lo podré esquivar, diría Kara mientras creó un escudo de poder, pero al no más hacer impacto con una esfera de poder se destruyó. Imposible, diría Kara mientras se defendía de la fuerte embestida de las esferas de poder. Veo que puedes defenderte de dicho ataque, eso es impresionante, diría Erza mientras le costaba mantenerse de pie. Después de todo eso solo se veía una fuerte explosión. ¿Vencía?, se preguntó Erza mientras veía seriamente la fuerte explosión. En la fuerte explosión solo se veía una silueta. La diosa relámpago logró sobrevivir a esa embestida, pero a un costo grande, teniendo grandes heridas que no paraban de sangrar. Es imposible, aún puedes seguir, diría Erza mientras soltó un bocado de sangre al llevar su cuerpo al límite. Jaja, claro que podré seguir, diría Kara mientras se limpia la sangre que recorría su rostro. Maldición, use gran cantidad de poder en ese ataque, diría Erza mientras caí de rodillas por el uso de esa técnica. Pero en cambio tú ya no puedes seguir, diría Kara con una pequeña sonrisa. Si puedo seguir, diría Erza mientras se ponía de pie, sus piernas estaba temblando por poco no le respondía. Jaja, vete ya, estás temblando, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldición, mis piernas reaccionen, diría Erza mientras volvió a caer. Veo que ya estás acabada, diría Kara con una pequeña sonrisa. Claro que no. Pues eso veo yo, diría Kara. Impactó un fuerte golpe. Erza lo recibió de lleno sacando la disparada hasta impactar fuertemente unos escombros. ¿Qué decías? Que ya no podría seguir, diría Kara con una pequeña sonrisa. Maldita, como aún le queda fuerza, si vi que recibió el ataque de lleno, diría Erza mientras le costaba mantenerse consciente. Gusano insignificante, ella como la familia de ese demonio tiene la protección del Todopoderoso Consu, el dios del cielo nocturno, diría Kara siendo poseída por el dios. Jaja, muéstrate físicamente a ver si puedes ganarme, diría Erza seria. Gusano, no estás en derecho de pedir algo, diría Consu mientras devolvió al cuerpo. Kara no dijo nada y a una gran velocidad lanzó un fuerte golpe. Erza lo recibió de lleno, que algunos huesos fueron destruidos por el fuerte golpe. Kara a una alta velocidad le arrebató la mano a su rival. Erza solo dio un fuerte grito desgarrador al perder el brazo. Jaja, ¿qué pasa? ¿No que decías que eras la más fuerte?, diría Kara mientras se volvió a lanzar a gran velocidad. Erza intentó moverse pero fue imposible, su otro brazo fue arrancado a la fuerza.
Vemos qué haremos con estos dos brazos, diría Kara con una sonrisa psicópata. Esta mujer está loco, se diría Erza. Mejor ya muere, ya no eres nada divertido, plasma lunar, diría Kara lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Todo a su paso se iba destruyendo. Maldita, volveré más fuerte, diría Erza mientras desaparecía en partículas. Se me olvidó decirle que ese ataque elimina hasta el alma más pura, diría Kara con una sonrisa malvada, pero en eso cayó inconsciente por el uso masivo de poder y la posesión de Khonsu la desgastó. Veo que ese poder la deja muy desgastada, diría Akiro viendo seriamente a la guerrera. Por supuesto, el dios que tienen de ayuda no es cualquier dios, es uno de los más poderosos, diría Ayashi llegando. Vaya, tardaste en llegar, no, diría Akiro viendo seriamente a la guerrera. Claro, viajar esa distancia no es nada fácil, diría Ayashi viendo al demonio. Tienes razón, diría Akiro mientras veía la última batalla que está a nada de empezar. Veo que aún no se termina, diría Ayashi viendo la batalla. No, pero ya es la última batalla, diría Akiro. En la batalla. Veo que tenías el poder de los demonios toda la batalla y en ningún momento lo mencionaste, diría el Saiyajin serio. Habló lo mismo teniendo el poder de las gemas y nunca los usaste, diría Asami viendo seriamente al guerrero. Nunca fue necesario usar dicho poder, diría Kakaroto serio. Claro, si no es por tu otra parte no me hubieras ganado, diría Asami viendo al Saiyajin. Claro que te hubiera ganado, diría Kakaroto. Sí, como no, diría Goku en la mente del Saiyajin. Tú cállate, diría Kakaroto. Asami aprovechó ese momento y lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Kakaroto lo bloqueó con mucha dificultad, que salió impulsado unos metros. Vaya buenos reflejos, diría Asami. Y muy cobarde de tu parte atacar así, diría Kakaroto serio. Lo dice el Saiyajin cobarde, diría Asami mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Jaja, ya verás el cobarde de mí, diría Kakaroto. Ambos iniciaron un fuerte intercambio en golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por todo el planeta se veían a dos veloces rayos, impactando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Kakaroto tenía una velocidad impresionante, sus ojos al usar esa fase eran más poderosos. Asami tenía pequeñas dificultades al usar los ojos de demonio por primera vez, pero cada momento que pasaba de la batalla se estaba acostumbrado a ellos sin mucha dificultad. Vaya, veo que tiene problemas al esquivar los golpes míos, diría el Saiyajin mientras esquiva muchos golpes sin dificultades. Ya verás, diría Asami mientras comenzaba a esquivar los fuertes golpes con mucha más facilidad. Cuando minuto que pasaba de la batalla, ella se adapta más a sus ojos de demonio. Kakaroto se descuidó un segundo y fue impactado por un fuerte golpe que lo hizo estrellarse fuertemente en el suelo del planeta, creando una fuerte explosión. ¿Qué pasó? ¿No pudiste esquivar ese simple golpe?, diría Asami riendo como loca. Veo que ya te estás volviendo loca al no dominar el poder de los demonios, diría Kakaroto saliendo de los escombros. Pero así es más peligroso, diría Goku. Bueno, en eso tienes razón, diría Kakaroto. Pero eso lo hace más divertido, siento como mi sangre Saiyajin arde por tener un combate con ella, diría Goku. Ya te he dicho que mientras yo no te dé una orden, tú no tomarás la contra, diría Kakaroto. Sí, ya entendí, diría Goku serio. ¿Verdad que no entendiste?, diría Kakaroto mientras veía la fuerte explosión. La verdad no, pero si necesitas mi ayuda solo dime, diría Goku. ¿Qué pasa? ¿Sigues batallando por el control del cuerpo?, diría Asami riendo. Eso a ti qué te importa, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera. De los dos el más poderoso es tu otra parte, tiene mejor experiencia en combate, diría Asami. Lo que la diosa de la muerte está haciendo es enojar al Saiyajin para tener una batalla más fácil. Vaya, veo que estás desesperada, diría Kakaroto mientras daba una pequeña sonrisa. Pues no, solo quería ponerte a prueba y veo que eres más inteligente de lo normal, diría Asami mientras se movía a gran velocidad. Sabes que antes los ojos de demonio no podrás darme un golpe certero aunque te muevas a la velocidad de la luz, diría Kakaroto. Eso ya lo veremos, diría Asami mientras impacta un fuerte golpe en todo el estómago del guerrero. Kakaroto de un segundo para otro había perdido de vista a la guerrera, que no logró esquivar el tremendo golpe que le dio de lleno, que lo hizo sangrar al ser destruido su corazón y algunos huesos. Veo, aunque te quiten tu corazón, tú aún sigues de pie, diría Asami mientras ponía distancia entre el Saiyajin.
Claro, muchos seres sin el corazón no pueden vivir en mí, todo es diferente, aunque no lo tengo puedes seguir luchando sin dificultad, diría Kakaroto. Es porque eres un demonio y tu sangre te lo regenera en un segundo, diría Goku. Pues te tengo que destruir cada célula para que no te regeneres, diría Asami mientras se ponía en pose de batalla mientras veía al guerrero. Eso ya lo veremos, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera e imitando lo que hizo. Ambos se veían seriamente y se movían a gran velocidad. Que donde iban pasando solo iban dejando pura destrucción. El impacto de sus puños fue tan bestial que la mitad del planeta se destruyó por completo. De ahí salieron ambos impactando fuertes golpes a unas altas velocidades. El Saiyajin tenía unos reflejos impresionante que varios golpes lo esquiva y responde sin mucha dificultad. Asami tenía los mismos reflejos que el Saiyajin. La batalla de ambos estaba siendo destructiva, donde iban pasando solo dejan pura destrucción. El mismo planeta poco a poco estaba entrando en destrucción por la intensa batalla que se estaba llevando a cabo. Golpe maldito, diría Asami mientras sus puños se rodean de un extraño poder y comenzó a aumentar su velocidad lanzando fuertes puñetazos sin parar. Kakaroto solo se mantenía esquivando ya que, si contrataba podría ser impactado por uno de esos puños y podría ser fatal. Maldición, si sigo así perderé, se diría Kakaroto mientras esquiva los fuertes golpes. ¿Qué pasa? Solo vas a estar esquivando, diría Asami con una pequeña sonrisa. Ella sabía que si seguía así la batalla se iba a tornar a su favor. Tienes que tomar el riesgo o usa protección con el diamante en los puños, diría Goku. Lo tendré que hacer, diría Kakaroto mientras veía como sus puños eran rodeados por un intenso diamante. Vaya que cobarde usando un escudo de diamante, diría Asami mientras fue impactada por un fuerte golpe. Decías, diría Kakaroto viendo como la guerrera logró detenerse en el aire. Ahí eso sí que dolió, diría Asami mientras se limpiaba la sangre que recorría su rostro. Veo que no fue mucho el daño que causé, creo que es porque el diamante limita mi fuerza un 20%, diría esto último se lo diría Kakaroto en sus pensamientos. Tienes razón, pero solo así puedes luchar mano a mano, si no puedes hacer daño con esa extraña energía, diría Goku. Es un poder que también desconozco, diría Kakaroto viendo seriamente a la guerrera. Y si usas mejor una protección de la dimensión oscura, ese poder oscuro es más poderoso que puede haber, diría Goku serio. Tendré que usarlo aunque la manipulación de ese poder conmigo no es el mejor, diría Kakaroto. Usa la reserva de poder oscuro que guarde para esta ocasión, diría Goku. Bien, diría Kakaroto mientras una aura púrpura apareció y su cuerpo era rodeado por un fuerte poder oscuro intenso que todo lo que tocaba se empezó a destruir. No, que era una pequeña reserva, diría Kakaroto serio. Bueno, creo que guarde demasiado, pero ese poder estar activo por varios minutos, diría Goku. Será suficiente, diría Kakaroto mientras se lanzó a gran velocidad. Asami al ver eso lo imitó. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una inmensa explosión. En la fuerte explosión solo se veía como ambos guerreros estaban forcejeando por demostrar quién era el más poderoso. Kakaroto aprovechó ese momento ya que su rival tenía la guardia baja e impactó un fuerte golpe en todo el mentón de su rival. Asami salió disparado varios metros. Kakaroto no se detuvo ahí, a una alta velocidad lanzó un fuerte golpe con el aire. Asami lo recibió de lleno que solo le hizo un pequeño daño. Maldición, al estar casi en el espacio al aire no es muy fuerte, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera. Que no me digas que ese es tu mayor ataque, vaya patético, diría Asami. Manos de Ozaru, diría Kakaroto mientras grandes manos de Ozaru aparecían y atraparon a su rival. Ah, maldito, quítame estas cosas, diría Asami mientras intentaba quitarse las manos de Ozaru que poco a poco la comenzaron a apretar fuertemente. Ella solo soltó un pequeño grito al sentir que sus huesos estaban a punto de ser destruidos. Si sigues usando esas manos oscuras, se te va a agotar el poder oscuro, diría Goku. Goku hizo un trato con Dormammu para acceder a su poder, pero Goku en el tiempo que estuvieron entrando. Maldición, en eso tienes razón, diría Kakaroto mientras desaparecía las manos de Ozaru. Asami caía en un escombro agotada por eso. Veo que con ese vencía, diría Kakaroto mientras veía seriamente la fuerte explosión que creó la guerrera. En el planeta.
Maldición, si la batalla continúa van a destruir el planeta entero. Ayashi concentra poder en esas gemas y creamos una barrera para que las fuertes ondas expansivas no lleguen y yo ayudaré a recuperar el poder de ella, diría Akiro. No hagas nada, sucio demonio, que yo les estoy recuperando sus poder, diría Konsu en el cuerpo inconsciente de Kara. ¿Cómo me llamaste?, diría Akiro enojado. Si no escuchas no es mi problema, mejor concentra poder si no quieres morir, diría Konsu. El dios del cielo nocturno solo ayudaba a Kakaroto y a Goku a ellos hacer el pacto con él y la protección de la familia de ellos también, menos a Kiro y Ayashi. Maldición, juro que algún día te mataré, esto último se lo decía a Akiro en sus pensamientos y comenzando a dejar poder a cada gema. Pobrecito, si supiera que el dios Konsu es una máxima autoridad en este megaverso o universo, se diría Ayashi en sus pensamientos. Ella había desbloqueado la habilidad de leer los pensamientos de todos. En la batalla. ¿Qué pasa? No me digas que con ese simple ataque gane, diría Kakaroto mientras lanzó otro fuerte puñetazo para dejar más débil a la guerrera. Asami lo vio pero no fue capaz de esquivarlos ya que aún seguía recuperando el poder que perdió. Kakaroto no paró ahí y le soltó un fuerte rodillazo a una alta velocidad. Asami, al ser impactada por ese fuerte rodillazo, escupió un bocado de sangre y a la vez que impactó una roca. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no puedes ya seguir, diría Kakaroto con superioridad. Eso ya lo veremos. Cadenas del cielo, diría Asami mientras grandes cadenas con un brillo dorado atraparon al Saiyajin. Kakaroto fue atrapado, sus brazos, piernas y cuellos eran sometidos por ese poder de las cadenas. Maldición, no puede moverme, diría Kakaroto con mucha dificultad. Cadenas del cielo, unas cadenas que aprisionan a cualquier dios, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. Maldición, ¿y ahora qué? Pero en eso recibió más de 100 golpes en un solo segundo, que la destruyó muchos huesos por las magnitudes de cada golpe. Vamos, defiéndete, diría Asami mientras se volvió a lanzar a una alta velocidad que destruyó todo a su paso. Kakaroto intentó bloquear el fuerte golpe, pero fue imposible dándole de lleno, que lo hizo escupir sangre y todas sus costillas fueron destruidas. Jaja, qué divertido es esto, diría Asami mientras veía al guerrero. Maldición, hasta mi poder está siendo intervenido, diría Kakaroto mientras intentaba liberar más poder. Eso será inútil, por más que quieras aumentar no podrás ya que las cadenas bloquean los meridianos principales para que no liberen poder, diría Asami. Martillo relámpago, diría el Saiyajin, pero el martillo no acudía a su llamada. Veo que no puedes llamar armas relámpago, diría Asami mientras soltó otros dos fuertes golpes. Kakaroto solo soltó otro bocado de sangre al recibir dichos golpes ya que su cuerpo estaba siendo dañado a gran escala por cada golpe. Vemos que la hace el poder sagrado a tu cuerpo, diría Asami mientras crea una lanza de poder sagrado sin tocarla a ella y con poder mental la lanzó a gran velocidad. Kakaroto fue impactado por la fuerte lanza sagrada que fue atravesado al instante. El Saiyajin comenzó a sentir como toda su sangre y poder iba siendo destruida por esa energía sagrada. Esto es más divertido, diría Asami mientras lanzó dos fuertes puñetazos a gran velocidad. Kakaroto estaba siendo masacrado por cada golpe que estaba recibiendo, su cuerpo no paraba de sangre, la regeneración de demonio se había detenido por los fuertes golpes. Vamos, ya muere, diría Asami. Maldición, ya no puedo seguir, mi cuerpo está al límite, diría Kakaroto al borde de la inconsciencia. Pero en eso sus ojos se tornaron blanco. Y sus ojos púrpuras pasaron a ser verdes, y un poder abismal se comenzó a sentir, una presión de un ser omnipotente se sintió en todo el sector. Todos los huesos destruidos se habían regenerado, y la energía sagrada había sido eliminada. Las cadenas que contenían al Saiyajin habían sido destruidas por completo. ¿Que cómo es posible eso?, diría Asami mientras retrocede unos pasos hacia atrás. Unas vil cadenas no pueden contener a la bestia, decía Goku mientras sus intensos ojos veían a la guerrera. Asami en un solo segundo recibió más de 2000 golpes que la sacan disparada varios kilómetros, impactando planetas a su paso que al no más tocarlos se destruyen por completo. Decías sobre mi poder, diría Goku mientras veía seriamente la fuerte explosión mientras estabilizaba su poder. Maldición, si podrías hacer eso, ¿por qué no lo hiciste?, diría Kakaroto agotado. Es para que aprendas que nunca dependas de tu fuerza, diría Goku y de un movimiento ya estaba frente de la diosa.
Asami al ver eso intentó esquivar el fuerte golpe, pero fue en vano, lo recibió de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con otra planeta, creando otra fuerte explosión. Vamos, ponerte de pie, que no ves, que no me estás divertido, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Maldición, 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 humillada por el mismo maldito, diría Asami mientras se ponía de pie y se limpia la sangre que recorre su rostro. Jaja, será tu peor pesadilla en este y en todas las dimensiones, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, estrellas oscuras, ardan hasta mi muerte, diría Asami mientras su poder se había disparado por los cielos haciendo retumbar ese gran planeta. Vaya, con que tenías aún más poder, esto se va a poner más interesante, diría Goku mientras daba una pequeña sonrisa y bloquea un fuerte puñetazo que iba donde él a gran velocidad. Maldición, aunque no tengo los ojos de demonio, sus reflejos son impresionantes, diría Asami mientras soltó otro fuerte puñetazo a gran velocidad. Se te olvida que poseo los ojos del tiempo, siendo más poderoso que los mismos ojos de demonio, diría Goku mientras esquivo otra fuerte patada a gran velocidad. Deja de esquivar mis golpes, diría Asami ya enojada porque el guerrero solo estaba jugando con ella. Pero si es entrenamiento hacerlo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Pero para mí no lo es, diría Asami, aumentando su velocidad aún más e impactó un fuerte golpe. Goku solo retrocedió unos cuantos metros, y de tener una sonrisa pasó a tener una mirada seria ante su rival. Que ese vil golpe te dolió, diría Asami con una pequeña sonrisa. Jajaja, qué patética eres hasta celebrar un simple golpe como la victoria, diría Goku con una pequeña sonrisa. Que no te hice nada si te di de lleno, diría Asami mientras veía seriamente a el guerrero. Sí, pero ese golpe solo me hizo cosquillas, diría Goku mientras se movía a gran velocidad impactando un fuerte golpe. Asami lo recibió de lleno haciéndole un gran daño por la magnitud del golpe y a la vez que la hizo colisionar fuertemente en suelo de ese planeta. Creo que eso fue suficiente, diría Goku serio mientras veía la fuerte explosión. Esto aún no se termina hasta que yo no pueda continuar, diría Asami mientras salía de la fuerte explosión con múltiples heridas en todo su cuerpo y con una mirada seria. Pero si ya no puedes seguir, mírate, diría Goku serio. Eso no justifica nada, diría Asami mientras aumentan su poder sacando lo que le quedaba siendo un gran poder. Veo que la diversión aún va a seguir, diría Goku mientras veía seriamente a la guerrera. Jaja, este será tu final, diría Asami mientras veía seriamente al guerrero. Eso ya lo veremos, diría Goku mientras se ponía en pose de batalla. Asami al ver eso se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Goku respondía el fuerte golpe a gran velocidad. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.